Hola a todos. En el camino de hoy, Ye comprende que nuevas tormentas están cayendo sobre Huyen. Sus brazos se abren listos para proteger el pequeño hogar y a la pequeña Maya. Pero entonces, unas siluetas desconocidas aparecen frente a la puerta trayendo consigo una amenaza impredecible. ¿Se marcharán en silencio o está a punto de estallar un enfrentamiento brutal? ¿Tendrá Ye el valor suficiente para levantarse y defender a su familia o acudirá a la policía en busca de ayuda? Todo está llegando a un punto de máxima tensión y una sola decisión podría cambiarlo todo. No olviden darle like y suscribirse al canal para acompañarnos y descubrir juntos los giros inesperados que aún están por venir. La mirada de Ye estaba cargada de preocupación. Apretó con fuerza la mano de Huyen, su voz se volvió grave, tan seria que cortaba el aire. ¿A dónde vayas? Tienes que tener mucho cuidado. No quiero que le pase nada ni a ti ni a Maya. Huyen bajó la cabeza abrazando fuerte a Maya en sus pequeños brazos con los ojos llenos de lágrimas. Susurró temblando: «Yo también tengo miedo, Ye. Maya ya está en la edad de ir a la escuela, pero dime, ¿será seguro cuando allá afuera aún hay miradas que nos vigilan?» En la mente de Ye, una tormenta de pensamientos se agitaba sin control. Maya. ¿Realmente estaría a salvo cuando saliera de sus brazos? Esos desconocidos, ¿de verdad se habían ido o seguían esperando en la oscuridad, siguiéndoles cada paso? La noche anterior había permanecido inmóvil junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad infinita con el corazón oprimido. Solo una decisión equivocada, y podía perderlo todo. A la mañana siguiente, el sol dorado acariciaba suavemente el techo de la pequeña casa. Pero para Ye todo seguía cubierto por una neblina de inquietud. Caminó alrededor de la casa revisando cada rincón con la mirada, mientras en su interior surgía una pregunta escalofriante. ¿Por qué aparecieron esos hombres extraños? ¿Y si fuera mi exesposa la que está detrás de todo? Ese pensamiento le heló la espalda. Sabía que la casa tenía que levantarse más rápido, más firme para proteger a Huyen y a Maya. Se volvió hacia Huyen con una voz decidida, aunque cargada aún de preocupación. «Voy a terminar esta casa aunque tenga que pasar noches sin dormir. No permitiré que tú y Maya vivan un solo día más con miedo». Sus manos ásperas volvieron a levantar cada estructura de bambú, y los golpes sordos resonaban como los latidos acelerados de su corazón. Pero en los ojos de Huyen aún brillaba ese miedo invisible, como si una tormenta oculta estuviera a punto de desatarse. Las varas de bambú se apilaban una sobre otra mientras Ye se inclinaba con sus brazos firmes, levantándolas y ajustándolas al marco. El sonido áspero de la sierra resonaba por todo el patio como desgarrando la frágil calma de la mañana. Huyen ya no permanecía quieta. Con cuidado le pasaba a Ye cada vara de bambú, el sudor deslizándose por su frente. Cada golpe del martillo, cada crujido de la madera, hacía que apretara con fuerza sus manos temblorosas. En el patio, Maya levantó la vista con los ojos grandes y llenos de preocupación. «Tío Ye, tenga cuidado». Ye giró apenas la cabeza, forzando una sonrisa tranquilizadora, aunque por dentro las olas de inquietud no dejaban de agitarse. Una sensación de amenaza lo oprimía, como si una mirada invisible lo estuviera observando desde algún lugar. Huyen alcanzó a notar la tensión en su rostro. Lo llamó con voz fuerte cargada de ansiedad. «Ye, ten cuidado. No estás concentrado». En ese instante, el martillo en la mano de Ye se detuvo en seco y la punta de su pie quedó insegura sobre el bambú resbaladizo por el sudor. Todo el espacio pareció contener la respiración en un silencio sofocante. ¿Logrará Ye mantener el equilibrio o un accidente inesperado está a punto de ocurrir? Un solo momento de distracción podría arrasar con todo el esfuerzo que estaba levantando con tanto sacrificio. No aparten la mirada porque detrás de este techo que aparenta tranquilidad, los peligros siguen acechando.
esperando el instante perfecto para golpear. En el tejado, Ye ponía toda su fuerza en cada golpe de martillo, en cada corte de sierra. Las varas de bambú seco resonaban con un toc, toc, que se expandía por todo el pequeño patio. El sudor corría por su mejilla brillando bajo la luz de la mañana. En su interior, la inquietud ardía como un fuego oculto que consumía cada pensamiento. Huyen permanecía abajo con Maya en brazos, y aún así no podía estar tranquila. Le alcanzaba a Ye las varas de bambú bien atadas. Sus ojos seguían cada paso de él allá arriba con mezcla de cariño y de miedo. Maya, con sus manitas levantadas en el aire, miraba sin apartar la vista. «Tío Ye, cuidado». Ye giró la cabeza forzando una sonrisa de calma. Su voz sonó cálida, aunque ronca por el cansancio. «Sí lo sé. Voy a tener cuidado. Tranquila, Maya». Pero justo en ese instante, mientras apretaba con fuerza una vara de bambú, su pie resbaló en una superficie húmeda de sudor. Todo pareció girar. Su cuerpo se tambaleó con violencia y el martillo cayó de su mano hasta el suelo con un golpe metálico helado. Ye, el grito desgarrador de Huyen, rompió el aire mezclándose con el llanto desesperado de Maya. «Tío». En un segundo que pareció eterno, el cuerpo de Ye cayó. El bambú crujió con un crack seco, levantando una nube de polvo. El patio entero se sumió en el caos. Huyen corrió hacia él con las manos temblorosas intentando sostenerlo. «Ye, respóndeme. Dime que estás bien. Dios mío, no te quedes en silencio». Maya lloraba sin consuelo, con lágrimas que corrían sin parar, mientras sus manitas tocaban la sangre que manaba de la pierna de Ye, tío. «No me dejes. Tengo miedo. Te necesito». Ye soltó un gemido y con esfuerzo logró incorporarse, respirando entrecortado. La herida era solo un corte largo en la pierna, pero la sangre asustaba aún más a madre e hija. Apretó los dientes y trató de sonreír para tranquilizarlas. «No es nada. Solo resbalé un poco. No lloren más, por favor». Pero en los ojos de Huyen el miedo era imposible de ocultar. Sujetó su brazo con fuerza, su voz quebrada. «¿Te das cuenta? Con solo un momento de distracción casi mueres delante de nosotras. Y si la próxima vez pasa algo peor, ¿qué haré yo que hará nuestra hija? No lo soportaría, Ye». El patio quedó en silencio, solo roto por los sollozos de Maya. Ye apretó su puño con la mirada encendida de determinación. Sabía que esa casa debía terminarse rápido y sólida. Pero lo más importante era descubrir la verdad. «Te lo prometo, Huyen. Pase lo que pase, voy a protegerte a ti y a Maya, aunque tenga que dar la vida por ello». Se levantó cojeando y volvió a las varas de bambú inacabadas. Los golpes del martillo resonaron otra vez más fuertes, más apresurados, como el latido acelerado de los 3 corazones. Pero dentro de ellos, el miedo seguía sin disiparse. ¿Fue esta caída solo un accidente? ¿O había una mano oculta moviendo los hilos en las sombras? Ye se dejó caer pesadamente en la vieja silla de bambú, respirando con dificultad mientras la pierna seguía sangrando. Maya se aferró a su brazo con lágrimas corriendo por su rostro infantil. «Tío, no me asustes más. Pensé que me ibas a dejar sola». El corazón de Ye se sintió oprimido, como si alguien lo apretara con fuerza. Con la mano limpió las lágrimas de la niña, aunque en su mirada seguía ardiendo una preocupación que no se apagaba. Huyen se apresuró a recoger las varas de bambú rotas esparcidas por el suelo, pero cuando sus manos temblorosas tocaron un fragmento se quedó paralizada. La rotura era demasiado limpia, demasiado afilada para ser natural. Al mirarla con más atención, distinguió marcas finas, cortes regulares profundamente grabados en la madera. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Exhaló entrecortada con voz ahogada: «Ye, esto no fue un accidente. Alguien manipuló estas varas». Ye levantó la vista con los ojos encendidos. Tomó el bambú en sus manos, observando fijamente aquellas marcas misteriosas.
Le temblaban los dedos no solo por el dolor, sino por la rabia que hervía en su interior. Alguien quiere hacerme daño, destruir esta casa. Y lo peor de todo, quieren que tú y Maya vivan con miedo. Maya lo miró con inocencia, sus ojos llenos de lágrimas, susurrando como si suplicara: «Tío, de verdad hay gente mala siguiéndonos. Tengo miedo». Al escucharla, el corazón de Ye se encogió. La abrazó fuerte contra su pecho con la vista empañada por las emociones. No permitiría que una niña inocente creciera en un mundo de miedo. Huyen se sentó a su lado apretando su mano. Sus ojos brillaban de lágrimas, pero su voz temblorosa sonaba firme. Ye, yo no necesito una casa grande. Solo quiero que los tres tengamos paz. Pero si alguien está detrás de esto, tenemos que descubrir la verdad. Ye apretó con fuerza la mano de ella, con una determinación que le ardía en la mirada. Murmuró como si fuera un juramento: «No dejaré que nadie te toque a ti ni a Maya. Aunque tenga que darlo todo, protegeré este hogar». El sonido del martillo volvió a resonar cada golpe, llevando consigo el latido de su corazón. Pero en ese repicar urgente se escondían la rabia, el dolor y una promesa de no rendirse jamás. Detrás de esas varas de bambú que parecían inofensivas, una mano oculta estaba tendiendo una trampa. ¿Quién era? ¿Un extraño o una sombra del pasado de Ye que regresaba para atormentarlo?